¿Qué tal, chicos de economía? Aunque ya nos vimos en matemáticas, hoy nos toca la materia de economía y vamos a estar ocupando el libro, obviamente, para los temas de actividad y los temas relacionados con la evaluación. Pero, además del libro, a mí me gustaría platicar con ustedes un poco cómo se relaciona todo lo que está sucediendo en estos días con la macroeconomía. Y ustedes lo han visto, la manera en la que empezamos con problemas económicos a raíz de que las empresas tuvieron que cerrar y no generar ingresos para poder atacar esta pandemia del coronavirus. Ahí se pueden dar cuenta cómo afecta la producción nacional a cada uno de los países. Ahí se pueden dar cuenta cómo el que todas las empresas que existen dentro de un país están aportando al Producto Interno Bruto, al PIB, están aportando al momento de generar ingresos, al momento de estar produciendo, al momento de estar vendiendo, todo eso va directamente al movimiento de circulación de efectivo. Y todo eso es lo que en el momento que la gente se queda en su casa consumiendo al mínimo, no saliendo a lugares en los que normalmente salía, no teniendo entretenimientos, no teniendo en otro tipo de gastos, la economía se estanca. Y entonces el dinero deja de circular, el dinero se queda en las manos de la gente que está encerrada en su casa. Y el dinero que está circulando en todas las empresas que son necesarias, que son primordiales, no es suficiente para mantener la economía de un país. Estamos hablando de que en México hay 5 millones de pymes. De esos 5 millones de pymes, ya lo hemos platicado, 8 de cada 10 cierran en menos de 2 años. Y ahorita con toda esta situación, pues obviamente van a cerrar mucho más. ¿Se van a seguir abriendo pymes? Sí, pero se van a abrir más lentamente. Esperemos que algunos de ellos hayan aprendido la lección de que no pueden estar viviendo al día, de que necesitan tener un plan financiero estructurado para sobrevivir cuando menos unos 6 meses en caso de que no pudieran vender absolutamente nada. ¿Qué es la situación que está sucediendo ahorita? Las empresas realmente se tienen que reacondicionar a toda esta situación, tienen que reinventarse y tienen que empezar a pensar en otro sentido, como lo digo mucho, fuera de la caja. Si tú tienes un local en el que vendes ropa y no tienes dinero para pagar el local porque pues resulta que todo está cerrado, tu local no es primordial, la plaza donde estabas la cerraron, entonces lo que tienes que hacer es pensar que tu local es tu bodega. Y ahí es donde tienes la mercancía que vas a vender en línea. Y para poder vender en línea tienes que abrir una tienda en línea y tienes que promoverla. Y entonces es donde toda tu estrategia de mercadotecnia, toda tu estructura de ventas tiene que ir sobre las redes. Y no te puedes quedar sentado esperando a que el gobierno te dé dinero para pagar tu renta o para pagar tus sueldos, que es una de las cosas que está sucediendo ahorita. Las grandes empresas están pidiendo que se les financien los sueldos de los empleados, cuando son empresas, muchas de ellas grandes, que tienen activos suficientes, tanto en dinero como en maquinaria y en equipo, para poder pagar a los empleados. Incluso tienen el dinero para pagar a sus proveedores y ayudar de esa manera a los proveedores a que tengan dinero, a que tengan flujo de efectivo. Toda esta situación ha provocado que la economía se contraiga. Y entonces el crecimiento económico no va a ser ni siquiera lo que se esperaba antes. Tuvo que venir un bicho, realmente un virus, para demostrarnos que la economía mundial no está sustentada en bases sólidas. Está sustentada en pedazos de papel y pedazos de metal. Y entonces, en el momento que una de estas situaciones sucede, esa base que tenemos y esa estructura que tenemos del contacto físico permanente y el no pensar en cómo la tecnología nos puede ayudar
a reorganizar nuestro negocio, pues provoca que muchos de ellos cierren, muchos de ellos no tengan dinero para pagar a sus empleados, tengan que darlos de baja, algunos ilegalmente reducirles el sueldo, y en fin, ¿no? Y estamos hablando de que muchas empresas empiezan a mostrar el cobre y empiezan a mostrar que la ética profesional que tanto pregonaban no está de acuerdo con lo que están haciendo ahora. El cúmulo de todas esas acciones empieza a repercutir en el crecimiento del país. Además, tenemos que agregarle que los países en sí no se ponen de acuerdo y que Arabia Saudita empieza a producir petróleo cuando se le está pidiendo que no lo produzca. ¿Por qué? Porque no hay demanda, porque la gente, estamos en nuestras casas, no estamos usando los coches. La gente no está comprando gasolina. No hay manera de utilizar ese petróleo en esas cantidades. Arabia Saudita y Rusia no se ponen de acuerdo, hay más petróleo de lo que se necesita y obviamente por ley de oferta y demanda, en este caso, los precios del petróleo se caen, los precios de la gasolina se caen. Eso repercute directamente en el ingreso del país, sobre todo países petroleros como nosotros. Y entonces, aunque podríamos decir, es que es beneficioso que la gasolina esté más barata, en una situación normal sí. En una economía que se mantiene funcionando sí. En una economía que está parada y estancada no. De nada sirve que el precio del petróleo haya bajado. Al contrario, los gobiernos petroleros, como nosotros, están vendiendo el barril de petróleo mucho más barato. Quiere decir que les va a ingresar menos dinero para poder hacer sus programas de gobierno. Va a haber menos dinero para hacer carreteras, menos dinero para infraestructura, menos dinero para investigación, menos dinero y menos dinero y menos dinero. Y ahí es donde empieza a pegar todo el asunto. El desempleo es otro punto importante que le pega al Producto Interno Bruto, porque con la cantidad de empresas que han disminuido su planta laboral, pues obviamente se nos dispara la cantidad de gente que no tiene dinero, que no tiene para ir a comprar ni siquiera en los supermercados, que es una de las pocas actividades económicas que se mantienen ahorita activas. Entonces, esto nos obliga a pensar qué pasaría con nosotros, con los negocios, si el día de mañana no pudiéramos salir a la calle. Si el día de mañana tuviéramos que trabajar desde nuestra casa todo el tiempo y tuviéramos que pedir nuestros insumos vía internet o vía telefónica. ¿Qué sucede con las empresas que solamente tienen contacto al público frente a frente, en vivo, en persona? Muchísimas empresas no estaban listas para esto y por eso están tronando. Muchas otras empresas no tenían un pronóstico, un presupuesto guardado para cualquier contingencia, o si lo tenían solamente de unas cuantas semanas, y entonces ahorita ya están buscando a ver quién les presta para poder pagar sus nóminas y para no cerrar. Ahí es donde entra toda esta parte de la macroeconomía. Ahí es donde podemos ver que sí realmente estamos todos conectados, que a lo mejor no se ve tanto en una situación normal el que haya empresas que cierren, el que haya empresas que no puedan soportar la oferta-demanda, y un caso muy distinto es que todo un sector económico se cierre. Y aquí se cerraron muchos sectores económicos. Entonces, recordemos que el Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que genera un país. Y esto lo manejamos a nivel anual, principalmente. Los mexicanos, aunque estemos o estuviéramos en otro país, estamos aportando al Producto Interno Bruto, porque es independientemente del lugar geográfico donde realizamos la producción. Entonces, por ejemplo, si un automóvil se fabrica en otro país pero se vende en México, ya se contabiliza eso para el Producto Interno Bruto. Ahorita la industria de los autos pues también está caída, no hay quien compre vehículos y mucho menos nuevos, porque pues nadie se está moviendo. ¿Para qué necesitas un vehículo ahorita?
a menos que ya estuviera en tus planes y ya no haya otra opción. Y de ahí tenemos también el Producto Nacional Bruto, el cual tiene que ver también con esta parte de lo que producen los ciudadanos del país y además los extranjeros del país. Esa es la diferencia. El Producto Interno Bruto son, en este caso, por ejemplo, todos los mexicanos, lo que producen y lo que venden, y en el Producto Nacional Bruto son los mexicanos y los extranjeros que producen y venden en el país. La salida de tantos extranjeros también con esto del coronavirus también pega en el Producto Nacional Bruto, porque muchos de ellos pues eran trabajadores de distintas industrias, de diferentes ramas, que generaban ingresos aquí en el país y decidieron irse para estar con sus familias en sus países o para irse con sus familiares en su país de origen. Y entonces eso también va a afectar, en cuanto empecemos a regresar a la normalidad, al ingreso país, porque la cantidad de gente extranjera que trabajaba aquí pues ahora es menor. Toda esa parte nos pega en el ingreso nacional y obviamente nos pega en el ingreso personal. Si nosotros dividimos el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto entre el número de habitantes que hay en el país, obtenemos nuestro PIB per cápita. ¿Cuánto es lo que generamos por persona? Si el Producto Interno Bruto baja a raíz de todo lo que está sucediendo, pues obviamente el ingreso por persona también baja. Y eso repercute en el crecimiento del país, en el que haya más dinero en la calle para que podamos adquirir más cosas. Todos los que tengan en casa gente que ya no esté recibiendo ingresos como los estaba recibiendo antes, es un ejemplo en miniatura de lo que le está pasando al país. Si tu papá, tu mamá dejaron de recibir como estaban recibiendo de forma normal, independientemente y aparte de que ahorita hay cosas cerradas y que no puedes adquirir muchas, pues el ingreso también es menor y tienes que programarte para que el ingreso que tengas o el que puedas ir generando lo puedas utilizar para las cosas básicas, para pagar los servicios, para comprar comida, para cuestiones muy esenciales que ahorita es en lo único en lo que se está gastando principalmente. Si tienes el ingreso normal y tradicional, bueno, aquí la situación es que no hay dónde gastarlo. Entonces, al no haber dónde gastarlo, no quiere decir que lo estés ahorrando. Quiere decir que no está circulando el dinero. Y entonces, por lo mismo, las demás empresas no están generando ingreso. Y se vuelve todo un círculo. Cuando las cosas vayan regresando a la normalidad, aquí el problema es que la gente que sí tenga sus recursos normales o que haya estado recibiendo su sueldo normal o su negocio estuviera generando más o menos normal, si no han comprendido la parte de la afectación económica, van a salir y van a empezar a gastar en todo lo que les hizo falta en estos días. Y entonces su flujo de efectivo se va a ir al suelo. Y lo que no padecieron durante la cuarentena lo van a padecer después. Es una cuestión también de hábitos. Pero volviendo al tema de la macroeconomía y pensando en cómo se puede solucionar esta situación, hay dos temas que se contraponen porque no se han puesto de acuerdo cómo resolverlos. Uno es el contagio, que nos dicen quédate en casa para que no haya más contagiados, no haya más enfermos y no haya mayor número de muertos. Pero quedarte en casa significa en un gran porcentaje de las empresas no tener ingresos, no tener trabajo. Entonces hay que resolver las dos cosas y al mismo tiempo. Pero no puedes permitir que la gente salga a trabajar normal, porque entonces no estás resolviendo la pandemia, y no puedes mantener a la gente
sin actividad económica, porque entonces no estás resolviendo la economía. Y es realmente un juego de ajedrez bastante difícil, bastante complicado. La gente que está pidiendo a gritos que se abra la economía tiene el problema de que lo está pensando por el lado económico solamente. Y la gente que quiere que solamente estemos encerrados sin hacer absolutamente nada, está pensando en la parte de la pandemia. Tiene que haber un balance entre las dos. Y ese balance solamente se puede dar si entendemos que el virus no le va a importar si estás en tu casa o fuera de tu casa. Pero es menos riesgoso si estás dentro de tu casa y tomas las precauciones debidas. Pero al mismo tiempo necesitas generar, y lo puedes generar desde tu casa. Entonces las empresas y los gobiernos necesitan entender que actualmente la generación de ingresos tiene que ser vía remota, porque no hay otra forma. Porque si no lo haces vía remota, se te cae la empresa, cierras, no hay empleos, el gobierno no te va a rescatar porque no estuviste haciendo bien tu chamba, no estuviste haciendo bien tu administración y tus presupuestos y no tienes dinero para pagar. Y no quieres deshacerte de tus activos, no quieres vender para poder pagar. Entonces, ahí la situación está en que realmente las empresas son las que tendrían que estar pensando en cómo renovar su forma de trabajar para poder tener ingresos teniendo a su personal en su casa. Y hay industrias que no tienen otra forma. Hay industrias que solamente pueden vivir, por ejemplo, la hotelería, de que la gente llegue al hotel a hospedarse. Y esas son las industrias que necesitan estar generando información todos los días para que la gente recuerde que están ahí, para que la gente esté a la expectativa de qué se les va a ofrecer, de qué pueden obtener y sobre todo qué es lo que les vamos a dar independientemente de cualquier promoción económica. ¿Qué les podemos dar como personas, como individuos a quienes vengan a hospedarse, ¿no? Las historias de la gente que vive en la hotelería es una muy buena forma de darles a conocer esto. Y la economía de Quintana Roo depende mucho de eso, depende de que podamos ofrecerle a la gente experiencias extraordinarias, sin estarles mostrando solamente panorámicas de las playas o escenas de las habitaciones, sino realmente contarles la parte humana de las empresas, que se enamoren del lugar, pero no solamente por las playas, sino por el trato de la gente. Ahí es un reto bastante interesante. Ahí es donde, pues sí, no hay otra forma, pero pueden utilizar las redes sociales para trabajar de esa manera en lo que termina la pandemia. Y no es un trabajo fácil, hay detractores de los dos lados, no hay gente que esté liderando la parte del medio, no hay gente que esté diciendo sí, tenemos que detener la pandemia con estas instrucciones de la Secretaría de Salud y tenemos que reactivar la economía con estas acciones por parte de los empresarios. Y de esa manera que vaya funcionando y que vaya arrancando. En Estados Unidos ya están pensando en empezar a abrir las empresas porque se le está viniendo el agua al cuello. No es sencillo, pero se tiene que encontrar un punto medio si esto se alarga un poco más. A final de cuentas, la economía depende de que todos estemos circulando el dinero, de que todos estemos trabajando, estemos adquiriendo, comprando y de esa manera levantar otra vez el Producto Interno Bruto y que todos tengan ingresos y tengan dinero para gastar. Esa es la idea. Entonces, esto era lo que les quería platicar hoy. Vamos a seguir con el libro de marketing turístico y en las actividades viene la información para que, marketing turístico, ya estoy cambiando hasta de tema. De economía, vamos a seguir con el libro de economía, viene la actividad para que trabajemos en esa actividad del libro de economía y al final viene el día de hoy la evaluación de estos temas. Entonces, nos vemos en el chat.